Puede que sean los juguetes que permanecen impasibles al paso del tiempo, unidos algunos por viejas telarañas cosidas hace décadas. Muñecos que estaban destinados a divertir a los más pequeños, crean ahora ese ambiente lúgubre y desolado, sabiendo que nunca serán deseados por ningún niño y que están condenados al olvido. Tiene la máscara del lobo y el disfraz también lo lleva puesto. Esto es una maravilla, qué locura. O puede que sea la zona de la farmacia, con todos esos frascos sin terminar de usar. Esto parece entero un mazacote de cemento o algo así. Y son diferentes revistas. Qué locura, tío. Quizás es la tienda más decadente de la casa, que por cierto, más adelante en el vídeo descubriremos a qué estaba destinada. O también puede que sea esta especie de banco para guardar ahorros, que sigue esperando nuevos clientes. Pero seguramente sea todo este conjunto el que me lleva a imaginar lo vivo que un día estuvo este lugar y lo aislado que ha quedado con el paso de los años. Hoy descubrimos el porqué. Mirad las florecitas que os digo que acompañaban ahí a la subida a la planta de donde iban a ser atendidos los pacientes. A ver si se enfocan. Ahí. Subían por aquí y bueno, habían decorado la escalerita con flores para que no fuese quizás tan fría esa subida y con esa incertidumbre de a ver qué les pasaba a las personas. Y aquí es donde tenemos la tienda y a Jesús haciendo fotografías y vídeos con la Sony. Vais a alucinar con esta parte. Bueno, como habéis tenido que esperar una semana para ver el laboratorio, es lo primero que os voy a enseñar, pero también os tengo que decir que aquí a la izquierda y aquí a la derecha se encuentran las estanterías con todos los juguetes que vendían para los niños que venían enfermitos a este lugar, y también es algo maravilloso, al igual que la entrada a la tienda donde dispensaban a los clientes esas medicinas. Pero os voy a enseñar una de las cosas también más llamativas del lugar, que es el laboratorio donde elaboraban todos los medicamentos. Es una locura este sitio porque está entero y el olor que se respira a elementos químicos y no sé, a la vez citronela, hay una mezcla de olores brutales, pero es que solo tenéis que ver cómo está la tienda, qué cantidad de frascos hay por todas partes. Es una locura. Sin ninguna duda, este sitio pasa a ser uno de mis preferidos. Nunca había visto tanto amor por un oficio plasmado en un abandono. 21 años han pasado desde que la última persona dejó este lugar olvidado a su suerte. Editando esta segunda parte, grabé algunas facturas en las que salía el nombre y apellidos del farmacéutico. Los he metido en Google y saltan dos resultados. El primero alude a un hombre licenciado en farmacia en Madrid allá por los años 20 y que años después emigra a Argentina para continuar allí su negocio. El otro resultado, también farmacéutico, es padre de 6 hijos y abandona la farmacia por la poesía. ¿Por cuál de las dos historias os decantáis? Sigamos inspeccionando, a ver si encontramos más pistas. Seguramente Jesús haya hecho planos con gran angular, porque aquí realmente se necesita gran angular para poder enseñar y más o menos que tengáis una idea de las dimensiones de este lugar con la cantidad de frasquitos que hay por todas partes. No quiero marearos, de verdad, lo estoy intentando hacer despacito, pero es que es una locura. Todos son frascos, por ejemplo, desenfocaré muchos, ¿vale? Porque viene como la ubicación. Este podría olerlo, yo creo. No creo que pase nada, ¿no? No, realmente además no queda nada aquí. Pero ojo que esto era cloroformo. Esto si lo hueles, supongo que pues te cae redondo. A lo mejor queda un poco de... quedan gases o algo aquí dentro. Lo vamos a dejar en el sitio en el que estaba. Ahí está. Y hay muchísimas cosas que aquí en este caso, por ejemplo. ¿Sabíais que en los botes que pone tint, esta es la abreviatura de tintura? La tintura es el método por el cual se extraen los principios activos de una planta, y esto se hace dejando la planta en alcohol etílico o etanol, el cual veremos en un frasco más adelante. Cura. Licor. Óxido de bismuto. Fijaos este frasco, por ejemplo.
está hasta arriba. Y me he fijado en algo muy curioso, y es que, bueno, veréis que estoy desenfocando varios frascos y es porque pone la ubicación de más o menos la farmacia y hay que tener mucho cuidado. Pero hay otros frascos que vienen otras ubicaciones diferentes, entonces es un poco locura, porque es como que compraban de diferentes farmacias frascos para tener todo tipo de ungüentos y químicos y tal para hacer las medicinas. Fijaos, aquí no hay problema porque no viene el lugar, pero dice que es cada cosita. Este vídeo está, vamos, se lo van a pasar pipa a los que sean doctores o farmacéuticos, porque es una locura todo lo que tienen aquí y podéis ver cómo hacían las medicinas hará casi un siglo. O sea, esto es una maravilla. Me sentía como una niña pequeña curioseando todos y cada uno de los frascos. Me habría tirado todo un día entero observando cada detalle de este lugar. Esto está aquí roto y es, no sé, alcohol miriático etelo, no sé, y está por ahí, se ve el líquido. Buah, tienen una cajita. ¡Guau! Mirad, aún conservan ahí las cápsulas de la medicina, madre mía. Y la cajita es como de papel, o sea, de cartón, que es muy antigua. Pero fijaos, ahí están las cápsulas aún en la cajita. Veis, por aquí me voy a tirar muchísimo tiempo porque son todo detalles. Esto que es tan transparente da miedo, porque yo sé que el cloroformo es así de transparente y quién sabe si coges y abres esto y lo respiras y hasta luego. Madre mía, qué peligro tengo yo aquí, de verdad. Esto de aquí viene de Berlín y es magnesio peróxido. Mirad, valeriana. Ahí tienen valeriana. Caneta. Y fijaos cómo en este frasco, en la parte de arriba, ha crecido como una especie de hongo súper extraño por el químico que llevará aquí, que está hasta arriba. Estáis viendo ahí el líquido, y ha hecho que el paso del tiempo cree vida, porque esto es al final un hongo. Y a saber qué es lo que había aquí. Creo que no pone nada. No pone nada. Bueno, aquí viene una de las partes que más me gusta, porque son todas las probetas de ensayo con las que iban creando los medicamentos. Ahí hay más medicamentos arriba del todo, a ver si llego. Todos súper chiquititos, o sea, mirad mi dedo, ¿vale? De cerca, pero bueno, que son micro frasquitos. Y luego justo abajo todos los frascos de ensayo con los que creaban los medicamentos. ¡Qué locura! Los tienen súper ordenaditos. Fijaos las pipetas. Tenían de diferentes tamaños y wow, la verdad que impresiona verlo todo tan entero. Impresiona muchísimo el laboratorio, es una pasada. Aquí tenían más valeriana y de hecho sigue estando. Hay una araña aquí, tampoco la quiero molestar, pero si puedo, sí puedo cogerla sin molestarla. Ahí está. Mirad, está hasta arriba de valeriana, las hojas secas, con las que luego quizás pues las hervían y sacaban el jugo de la valeriana. Efectivamente, aquí sin saberlo, me estaba refiriendo al proceso de tintura que os he comentado antes. Bueno, no estoy dando casi importancia a toda la cantidad de cajones que hay debajo de lo que viene siendo las estanterías con los frascos. Imaginaos que todos tienen cosas, no lo sé. Vamos a abrir uno, por ejemplo. Rodeas. A ver, hoy va. Fijaos, no se puede ni abrir. A lo mejor así. Ostras, no, me lo cargo. No sé, no lo quiero romper, chicos, pero no, están súper duros. Aquí hay uno abierto, por ejemplo, y sí que tiene cositas. A ver, vamos a intentar ver qué hay aquí dentro. Fijaos, dentro de aquí había este sobrecito que tiene plantas dentro y pone pimpinela. Para que os hagáis una idea, la pimpinela es como el ginseng para los chinos. Antiguamente los médicos decían, coma ajo y pimpinela y no morirá tan rápido. Y lo volvemos a dejar tal como estaba en el cajoncito. Pimpinela, no sé qué será. Si abrimos otro cajón nos encontramos con más cositas. No sé, realmente pone en cada cajón lo que hay. Sal sosa, goma arábiga, valeriana. Usaba muchísimo valeriana, como veis. Bueno, para centraros también en qué parte del laboratorio estoy. Ahora estoy al final del todo. La puerta está allí. Para que veáis, a ver si esto coge bien donde me encuentro. ¿Veis?
Es que en serio, la cámara no hace justicia con lo que es estar aquí y lo grande que es el laboratorio, porque por todas partes tiene frascos y medicinas. Ahora vamos para esta parte, pero quería centrarme antes de seguir en esta mesa central que está justo en el centro del laboratorio, en el que tantísimos medicamentos y remedios se acabarían creando y que a tantísimas personas llegaron a curar. O sea, fijaos, por ejemplo, esto que tenemos aquí. Universidad March, no sé. Esto, si os dais cuenta, es como para, quizás, a ver, ay, mirad, para poner a lo mejor muestras, no sé, esto es para mojarlo, eso está claro. Lo mojabas a lo mejor, no sé si la saliva o qué, no tengo mucha idea. No iba mal encaminada, pero mucho mejor si nos lo aclara nuestro compañero Google. Lo que tengo entre mis manos se llama papel tornasol para medir el pH y se utiliza para detectar vapores ácidos o alcalinos en distintas sustancias. Incluso hay gente que lo usa para medir el pH en sus piscinas, como estáis viendo ahora mismo. He podido comprobar que la medida de pH correcta para un ser humano es entre 7 y 7,5, o sea, el colorcito verde. ¿Quién dice que no se aprende visitando abandonos? Y más frascos. Me recuerda estos frascos me recuerdan muchísimo a un vídeo que grabé hace 3 años. El vídeo al que me refiero fue el primer vídeo que grabé junto a Jesús fuera de Portugal. Era una leprosería con una increíble atmósfera de misterio fueses por donde fueses. No lo subí porque empezó a ser archiconocido y perdí la motivación para editarlo. De hecho, actualmente parece totalmente otro sitio. Han desaparecido todos los frascos y se ha vandalizado por completo. Igualmente, si encuentro los archivos, los subiré para revivir cómo andaba por aquella época ese lugar tan mágico. Este color también estaba allí en el sanatorio que os digo. Wow, óxido de cobre. Fijaos qué color tiene esto. Y esto no se puede abrir, ¿no? Óxido de cobre. Bueno, voy a terminar ya por aquí con todo el tema de frascos porque creo que me he enrollado demasiado y hay mucho más que ver. Aquí sigue el laboratorio, pero más que el laboratorio quizás era donde vendían ya también o tenían los medicamentos preparados para ya vender. Tenemos más cajones. Y bueno, la habitación es tal que así. Fijaos que tiene la lámpara colgando lateralmente. Y bueno, efectivamente, sí, aquí ya se vendía. Mirad por qué os lo digo. Aquí tenían la ventanilla donde vendían los medicamentos ya preparados. Por aquí llamaban, toc, toc, toc. Abrían esta ventanita y por aquí despachaban a los clientes. Y aquí a la derecha tienen todas las estanterías de juguetes para vender juguetes a los niños que venían por aquí, por el pueblo también, que no tienen por qué ser también enfermos. Habría niños que venían simplemente con los papás a comprar medicina y oye, también dame un juguetito de estos, unas barriguitas o algo así. Y aquí tenían ya todos los medicamentos preparados ya para vender. Qué lástima que no quede ninguno. A ver esta puerta, ¿qué es lo que tiene aquí? Nada. Pero fijaos qué grande, qué cantidad de despensas y armaritos. Mirad qué muñequito da la bienvenida a esta habitación de aquí que parece ser que está vacía. Aunque bueno, mirad, tiene juguetitos. Oh, tiene bastantes juguetitos. Fijaos, a lo mejor incluso también estos eran para vender. Era como el almacén donde guardaban los juguetes que iban luego a sacar para la venta. O eso, a ver. Ah, mirad. Chulada, joder, el payaso, ojo, está mal rollo y todo, mirad. Un ciervito con sus crías en cadenita. Mirad qué bonitos. Ostras, es que todos son detalles. Mirad, son como de cerámica y son preciosos, Pues todo esto y tienen más aquí, barriguitas. Madre mía, está todo lleno de juguetes. Yo creo que todos estos los tenían preparados para vender y ponerlos en las estanterías. Seguramente. Bueno, dejando el laboratorio, ahora vamos a irnos a lo que os digo. La parte principal, la entrada por la que entraban los clientes. Voy a hablar bajito porque hay gente afuera. Y
Y aquí nos encontramos con la ventanilla por la que atendían a todos sus clientes. Aquí le llamarían, abrirían y esto es lo que se encontraban las personas. Sale un olor de aquí súper bonito, o sea, es un olor muy bueno a citronela y mezcla de otras cosillas. Y aquí supongo que habría a lo mejor un timbre y bueno, les atendían y les ofrecerían pues los medicamentos que necesitase la gente del pueblo. Y así también encontramos por aquí las estanterías. Estanterías a rebosar de juguetes de otra época, aún esperando a que un niño ilusionado les saque de allí. Mirad qué bonito este muñequito que tiene la máscara del lobo para poder ponerle la máscara y que se convierta en lobo, y el disfraz también lo lleva puesto. Esto es una maravilla, qué locura. Y esta parece... Ah, no, es un sombrero, pensaba que era la máscara de un patito. Qué bueno, macho. Son barriguitas. Estas fueron súper conocidas en la época de los 60. Y este está encima de un elefante. Qué locura. Por aquí nos encontramos con que hay otra tienda y esto ya me descuadra muchísimo. Yo no sé si utilizarían quizás esta parte como tienda normal. Si habéis estado atentos al vídeo, podéis sacar la conclusión de lo que fue esta parte de la casa. ¿Recordáis que abrimos un cajón, el cual desenfoqué una parte de una bolsa de papel? Ahí venía el nombre del dueño y arriba ponían farmacia y... aquí lo tenéis, farmacia y droguería. Esta es la zona donde vendían los jabones, flúor, pasta dental, productos para la higiene en general. Si no hubiese grabado esa bolsa, nunca habría adivinado dónde me encontraba. Se metían por aquí y venían. Aquí estamos desde dentro y como veis efectivamente pues era también para vender. Mirad qué puerta más antigua y bonita que tienen ahí de cristal. Y bueno, esta está muy vacía, pero yo creo que es como una parte aún más antigua de este lugar y quizás se dejó de usar mucho antes que el resto de la tienda. Y nada, por aquí salían. Y bueno, mirad qué mazacote, qué libro que tienen aquí. O sea, todo esto eran libros, y revistas, supongo que de medicina. Y se ha creado este mazacote entero y compacto. Dios, bueno, igual que por aquí. Todo esto es que no se ve ni siquiera, ya no se diferencia solo por esto. Se diferencia que eran diferentes revistas, si no, esto parece entero un mazacote de cemento. Bueno, ya me iba sin enseñaros qué hay detrás de esas puertas que hay ahí. Vamos a ir con mucho cuidado por el suelo. A ver, ahí estamos. Aquí tienen un paraguas súper antiguo que se quedó, pues supongo, de la gente que trabajaba en esta tienda. Y fijaos qué decadencia más absoluta hay en esta despensa. Mirad. Qué locura, qué decadencia hay. El techo, las estanterías caídas. Se respira muchísima más decadencia y paso del tiempo en este lugar que en el resto de la casa. Es impresionante. Fijaos la ventana. Es como si este pequeño rinconcito llevase muchísimo más tiempo abandonado por algún motivo. Voy a intentar ir para allá con cuidado a ver qué es eso que vemos ahí rojo y azul, que no tengo ni idea. La Kibara del pasado aún no sabía que eso era una antigua droguería. Ahora sabiéndolo, esos polvos podrían ser colorantes para los jabones que allí vendían al peso. No sé si, pintura o yo qué sé. Y aquí hay como de más colores aquí arriba. Ostras, qué cosa más rara. Bueno, poco más había por aquí. Vamos a salir. Y ahora que parece que ya hemos visto todo, aún queda otra sala donde despachaban a clientes. A ver si averiguáis conmigo a qué podría estar destinada. Bueno, nos queda aún otra puertecita más por aquí. Vamos a ver qué es lo que hay. Hostia, que me caigo.
No me lo puedo creer. Esto parece más como un banco. O sea, ¿no? Es otra zona para despachar. Pero sí que os digo que, fijaos, sí. De hecho, tienen aquí... Ostras, esto era como un pequeño comercio, si os dais cuenta, una especie de centro comercial de la época con un banco, otra tienda ahí, la farmacia, no sé, tenían como varios servicios que destinaban al servicio del pueblo. Y, oh, qué lástima. Yo creo que sí, aquí podían quizás, a los vecinos le daban la opción de guardar cosas bajo llave en una caja fuerte. Buena suposición, pero también podría ser la zona de cobros, es decir, donde iban los clientes a pagar todo lo que habían comprado en la farmacia, la droguería o incluso los juguetes, y la familia guardaba bajo llave en la caja fuerte todos sus ingresos. Y aparte de que sabía sobre medicina, sacó diferentes negocios. Y bueno, seguramente acabó siendo muy pudiente en la época y acabaría por irse de aquí ya cuando se jubiló. Y quizás, no sé, no quisieron seguir sus hijos con este negocio y acabó por abandonarse toda esta casa, que la verdad que es una pena increíble. Volviendo a las dos hipótesis del abandono, a pesar de que parece que le gustaban los niños por la cantidad de juguetes que vendía, no creo que esta fuese la casa del farmacéutico que tuvo 6 hijos. Un hecho evidente es que faltarían habitaciones. Yo me decanto más por el primer resultado que encontré navegando por internet. Este farmacéutico emigró a Argentina para continuar con su carrera. ¿Y cómo es que deja toda la casa así? Me imagino que seguramente tendría la intención de volver algún día, pero ese día nunca llegó. Vale, no os lo perdáis porque he vuelto a la tiendecita donde se despachaban los clientes, porque resulta que me ha dicho Jesús, mira en la zona de la habitación que había aquí al fondo, de juguetitos y tal que había en el suelo. Pues bueno, me ha dicho que aparte de todos estos juguetitos, esa cajita de ahí guarda como muchísimos recuerdos y me he quedado loca. La cajita, madre mía, wow, mirad, qué detalles por todas partes. Pues vamos a verla como hicimos con la lonchera de Estados Unidos, a ver qué guardaba un niño en 1980 en esta cajita de